Bendito Jehová nuestro Dios. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 23, del libro de Lucas. Lucas, capítulo 23. Dice, verso 34. Lucas 23, 34. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Oremos. Jehová Dios, gracias te damos. Gracias por este día, por esta comunión. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Bendiga a las personas que están en este lugar. Y bendiga a las personas que escuchan su palabra en todo lugar donde usted la lleve, Jehová. Le adoramos y le exaltamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 23 del libro de Lucas, verso 34, dice: Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Aleluya. Jesús en la cruz del Calvario, aquí habla, esta es una de las frases más sublimes de Jesús, ¿verdad? Que dijo estando en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. ¿Qué frase esa, verdad? Que era, como dicen, lo último en que Jesús expresaba. Era eso, era, como dicen, enfrentándose a sí mismo, enfrentando el infierno, enfrentando la muerte, enfrentando todo en ese momento. Por eso dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús estaba ahí en medio, rodeado de personas, de soldados y toda cosa. Y era un hombre perfecto que estaba ahí, pero estaba en la cruz. Y había sido crucificado como unos ladrones, como dice, o malhechores, ¿verdad? Y Jesús estaba en medio de los dos malhechores. Y eso era la imagen que trataban de dar los escribas y los fariseos y los romanos con Jesús, que querían que la gente lo mirara como que era un ladrón, así, ¿verdad? Entonces, pero Jesús ahí en la cruz, él demostró que él era un hombre perfecto, pues, ¿verdad? Pero la gente que estaba ahí no sabía nada, no entendía nada. La gente que estaba alrededor de él no tenía conocimiento de Dios. O sea que cuando Él se manifestó, la gente que estaba alrededor no entendía nada de lo que estaban haciendo. La gente se portó mal con Jesús, lo insultaban, lo maltrataban, lo golpearon, lo persiguieron, lo escupieron. Bueno, muchas cosas hicieron con Él, pero porque las personas no sabían lo que hacían, como dice Jesús ahí, Padre, perdónalos. Mire. O sea, porque no saben lo que hacen, imagínense. O sea que Jesús se presentó en medio de una sociedad que no sabía lo que estaba haciendo. Se presentó en una sociedad que no sabían qué era lo que estaban haciendo. Y eso es lo difícil de buscar a Jehová. Cuando uno busca a Jehová se da cuenta que la gente, la verdad, no sabe lo que hace. Usted mira cómo la gente se comporta y la gente tiene una actitud mala, rebelde, malcriada, la gente con la vida, pues, ¿verdad? Con uno, con las demás personas, porque las personas, pero no saben por qué lo hacen. La gente se enoja, la gente se resiente, la gente pelea, la gente se queja, pero no sabe lo que hace. O sea, la gente no entiende qué es lo que hace. O sea, imagínense vivir en medio de personas que no saben lo que hacen. ¿Qué le parece?
¿Sabe cómo es? Es como una gallina, vean que usted la sube en una mesa de la cocina y la gallina se hace ahí, ¿verdad? Se ensucia en la cocina. Y entonces usted puede decir, ¿por qué hace la gallina eso? Porque la gallina no sabe lo que hace, ¿entiende? Entonces por eso es que es lo mismo. Los seres humanos tienen una conducta como los animales, ¿verdad? Y esa conducta de animal es lo difícil que la gente deje. Porque como Jesús dice ahí, diciéndole a su Padre, Jehová, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Imagínense, Jesús estaba en medio de criaturas que no tenían nada de razonamiento. O sea, no tenían capacidad de razonar. Eran criaturas verdaderamente que solo vivían por instinto, como los animales. Y así vive el ser humano, ¿verdad? La gente no sabe lo que hace, la gente no entiende lo que hace. Por eso cuando uno llega a ese nivel que dice ahí, vea, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace, es cuando la persona madura. El cristiano madura, tiene una madurez extrema cuando la persona se da cuenta que las demás personas se portan mal, pero porque no saben lo que hacen. O sea, la gente no sabe lo que hace, ¿verdad? No sabe lo que hace. Es como que usted tiene un gato en su casa y usted tiene un pedazo de bistec ahí y medio se descuida y el gato se lo lleva, ¿verdad? Es igual. Entonces usted no puede salir enojado porque dice usted, el descuido no fue del gato, sino fue mío, que lo puse ahí y el gato se lo comió, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces, así es el cristianismo. Cuando usted se desenvuelve en una sociedad donde las personas no saben lo que hacen, entonces usted tiene que aprender a perdonar. Como Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vivimos en medio de personas y personas difíciles, personas que no entienden qué es vivir, qué es existir. No saben nada de eso, pues, ¿verdad? Como sucede aquí en el verso capítulo 16 del libro de Mateo, mire cómo dice, ¿ve? Mateo 16, verso 23. Mire cómo dice, Mateo 16, 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mire que Jesús tenía a Satanás ahí, ¿qué le parece? Jesús tenía a Satanás ahí. O sea, ¿quién era Satanás? Era Pedro. ¿Qué le parece? O sea que Pedro no sabía lo que hacía, imagínense. Pedro no sabía lo que hacía. Imagínense estar cerca, en medio de personas que no saben lo que hacen. ¿Qué le parece? Y así era Pedro, mire, y vuelvo a traer, dice el 16:23, dice, mire, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, mire, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí está, ¿eh? ¿Qué le parece? Tenía a Satanás ahí. ¿Cómo Jesús podía convivir con Satanás ahí? Así es. Y esa es la madurez del cristiano. Cuando usted se da cuenta que vive con personas que no son buenas. Cuando usted aprende a ver que hay personas que no son buenas de alrededor suyo, entonces ahí es donde usted tiene que aprender a vivir. Y ahí es donde Jesús muestra lo que él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús, oiga bien, tenía a Satanás ahí. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Y que andaba a Satanás con quién? Satanás andaba detrás de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Ah? Ay, no solo tenía a Satanás. Mire a quién más tenía ahí. Mire cómo dice en el libro de Juan, capítulo 6. Mire cómo dice, ¿ve? Juan, capítulo 6, verso 69. Mire cómo dice. Verso 69, capítulo 6, verso 69. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo Pedro, mire, ahí está Satanás confesando que Jesús era el Cristo.
Y entonces Jesús le dice, el verso 70, dice, mire, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Mire, ¿qué le parece? O sea, tenía a Satanás y tenía al diablo ahí. ¿Qué le parece? O sea, vivir en medio de personas que no entienden nada, eso es cosa seria, ¿verdad? Entonces dice, hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ahí está, mire, ¿qué le parece? O sea, por eso Jesús decía en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que Pedro sabía que él era Satanás? No sabía. Él no entendía que era eso. Judas no sabía que él era el diablo, no sabía. ¿Qué le parece? Imagínese, pero cuando una persona es bastante madura, se da cuenta que tiene que aprender a convivir en medio de personas así, de criaturas así. Tiene que aprender, esa es la madurez del cristiano. Eso es lo que hace que las personas sean buenas cristianas, perfectos cristianos, excelentes cristianos, ¿entiende? Porque tenía a Satanás y tenía el diablo. ¿Qué le parece? Y tenía el incrédulo de Tomás. Oiga bien, tenía a Tomás que decía que él no creía en nada. ¿Qué le parece? Tenía un filósofo ahí. Tenía un filósofo que no creía en nada. ¿Qué le parece? Imagínese vivir en medio de los animales y usted, eso es la madurez que una persona tiene que alcanzar, a no resentirse. Porque si le sale el diablo, usted no se tiene que resentir con él. Si le sale Satanás, no se tiene que resentir con él. Y si le sale el filósofo, no se tiene que resentir con él. Porque son animales y los animales no saben lo que hacen, ¿entiende? Imagínese enfrentarse a una sociedad donde no se sabe, la gente no sabe lo que hace. Así es. ¿Verdad? Uno mira la conducta de las personas y eso es increíble. Por eso es que Jesús hablaba aquí en el libro de Mateo, capítulo 10. Mire cómo dice. Capítulo 10, verso 16. Dice capítulo 10, verso 16. Mire. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. ¿Qué le parece? Imagínense, Jesús dijo, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué le parece? ¿Para qué se necesita eso? Para ser prudente. Para ser prudente. Perdón. Imagínense, y por eso es que ahí puede entender usted qué significa la frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagine que vivía en medio de lobos, estaba Satanás, estaba el diablo, y estaban con él, pues, sí. Estaban con él. Y si Satanás le dijo, mire, yo soy capaz de morir por usted, le dijo, ¿verdad? Imagínense que le mentía en la cara. Y Jesús le dijo, ¿cómo? Antes que cante el gallo me negarás de que me conociste, él le dijo. ¿Qué le parece? Imagínense en medio de personas así, de difíciles, que usted convive y usted tiene que aprender a no resentirse. Y hay gente que se resienten solo porque no le calientan una comida, porque le ponen poquito, porque no le planchan la camisa. Hay gente que se resiente por esas cosas. O porque el agua no está helada o el fresco no está helado. ¿Sí? Imagínense que la gente se resiente por cosas ridículas, hermano. Y llegar a ese nivel de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ahí es como se le llama morir. Por eso se llama morir en la cruz. Cuando usted ya entiende esas cosas y las practica, eso es cuando se llama morir. Por eso la gente, como no puede perdonar, por eso no puede vivir. La gente al no poder perdonar, cae preso de la ignorancia, de la insensatez, del pecado.
de la oscuridad, ¿verdad? Y entonces por eso la gente se pierde. Pero imagínese estar con criaturas de ese modo, criaturas difíciles, complicadas, y que la gente a usted no lo quiera. Y hay gente que anda esperando que todo el mundo lo quiera. ¿Qué le parece? Qué tarea, ¿verdad? Por eso ser un buen cristiano se necesita aprender a perdonar. Se necesita aprender a perdonar. Porque el que no aprende a perdonar no puede ser un buen cristiano. Así es. El que no aprende a perdonar no puede ser un buen cristiano. No puede, para nada. Así es. Por eso aprender a perdonar es una de las tareas más importantes que usted puede hacer. Por eso mire cómo dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 12, ¿verdad? Proverbios, capítulo 10, verso 12 dice, el odio despierta rencillas. Ahí está, ¿eh? Imagínense cómo dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Ahí está. ¿Qué le parece? ¿Por qué Pedro, por qué Judas, por qué Tomás, por qué los discípulos, ellos no eran buenas personas? Porque en el interior tenían odio, ¿entiende? En el interior lo que ellos tenían era odio en el interior. Y por eso dice el capítulo mismo 10, verso 18, mire cómo dice ahí, ¿ve? El que encubre el odio es de labios mentirosos. Ahí está, ¿ve? ¿Qué le parece? Pedro le decía a Jesús que él estaba dispuesto hasta morir por él. Y Jesús le dijo, ¿por qué sos tan mentiroso vos? Le dijo, ¿verdad? ¿Entiende? O sea, eso es lo difícil. ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué la gente no sabe lo que hace? Porque la gente tiene odio en su interior. La gente no sabe que el odio es el gran problema que la gente tiene y tiene que resolverlo perdonando. Perdonando. Si la gente no sabe qué cosa es el odio, entonces la gente se muere. Por eso es que Jesús demuestra en la cruz del Calvario el camino que la gente tiene que aprender para vencer la muerte. Y por eso dice el 12, mire el 10:12 de Proverbio, el odio despierta rencillas. Ahí está, ¿sí? ¿Qué le da a entender eso? Que si una persona discute, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es odio. Lo que tiene es odio. Si una persona discute, lo que tiene es odio. Así es. Por eso usted tiene que ser una persona que no discuta, ¿entiende? Tiene que ser una persona que no discuta, que no pelee, porque eso viene del odio. Ese odio que la gente tiene en su interior, eso es lo que se le llama el pecado. El pecado, y por eso la gente cuando quiere esconder el odio, es lo que se le llama mentiroso. Las personas que discuten son mentirosas. ¿Qué le parece? Por eso la televisión y la radio está lleno de personas mentirosas. Las personas mentirosas discuten. Y ese es el gran conflicto que la gente tiene que vencer. Por eso Jesús no se puso a discutir con los que estaban ahí abajo de la cruz, ni dijo, no, yo aquí estoy siendo un hombre justo. ¿Por qué ustedes me tienen en esta cruz, verdad? No, Él no dijo eso. Él era tan perfecto, hermano, que Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso imagínese usted todos los problemas que usted tiene alrededor suyo, las personas con que usted convive, y usted mira que la gente no lo entiende a usted. Imagínese, usted tiene que acostumbrarse a ver al diablo, a Satanás, a los filósofos, ¿sí? Y a todos los demonios. ¿Qué le parece? Tiene que verlos y decirle, ¿cómo estás? ¿Verdad? ¿Qué le parece? ¿Se imagina que Judas comía a la par de Jesús cuando se sentaban a comer? ¿Quién se sentaba a la par de Jesús? Judas. ¿Qué le parece? Judas era el que se sentaba a la par. Imagínese convivir con criaturas así. Ya se le imagina la soledad de Jesús. Era una soledad terrible
porque no tenía con quién armonizar. Nadie podía razonar con él. Nadie. Los que le hablaban mentían. Sí, los que le hablaban mentían. Cuando hablaban decían mentiras porque tenían odio en su interior. Y ese es el gran problema. Y por eso es que vuelvo a leer el capítulo 10, verso 12. Dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Qué le parece? ¿Ah? Que usted no se resienta con el diablo. ¿Ah? ¿Usted vive con el diablo? ¿Es primo del diablo? ¿Sí? ¿Ah? ¿Es familia del diablo? ¿Y que usted no se resienta con él? No. Tiene que aprender esa madurez y decir, Dios, aquí no me voy a resentir con el diablo yo. No me voy a resentir para nada, ¿entiende? Esa es la madurez que Dios le está pidiendo. Eso es lo que se llama perdonar. Mire cómo dice en el libro de Juan, capítulo 3, mire qué interesante, ¿ve? Juan, capítulo 3, esto es bonito, mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 3 de Juan, esto es interesante, mire. Dice el capítulo 3, verso 19, dice, mira, 19. Por eso la gente no puede vivir. ¿Por qué la gente no puede vivir? Porque no sabe lo que hace. Por eso este evangelio lo despierta a usted, le ayuda para que vea. Mire cómo dice, el 3:19 dice, esta es la condenación. ¿Mire? Esta es la condenación. La condenación es lo que se le llama el infierno. El infierno. El infierno es entender y comportarse como se comportan los animales. Así es. ¿Verdad? Como usted mira, como en el país se revuelve la gente y la gente dice que solo están protestando pacíficamente. ¿Sí? Pero ellos no saben lo que hacen, porque lo hacen porque tienen demonios, ¿se entiende? Son personas que están bien cargadas de malos espíritus. Pero el pueblo que es inteligente va a aprender a orar. Tiene que aprender a orar por estas personas, porque estas personas tienen malos espíritus. Y mire cómo dice, ¿ve? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Mire, o sea, la luz ¿qué es? Es el amor, es perdonar. La luz es perdonar. La luz es perdonar. Eso es la luz. Por eso dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. O sea, Jesucristo vino a explicar lo importante que es perdonar, dice. Vino al mundo y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está, ¿no? ¿Qué es amar las tinieblas? Es tener odio. Es tener odio. Eso es amar las tinieblas. O sea que la gente que está en tinieblas son las personas que no pueden perdonar. Por eso cuando usted mire las manifestaciones, cómo uno puede ver la gran cantidad de odio que la gente tiene y no lo puede esconder. Y se resienten contra el gobierno y ellos no saben por qué. ¿Sí? Yo a veces les pregunto, bueno, ¿y usted por qué se resiente? Les digo yo. No, es que es bien malo, que no sé qué. Igual a Jesús, digo yo. O sea que Jesús decían que era malo. Sí, que era malo. O sea, la gente tiene un odio que no puede con él, pues, ¿verdad? Y por eso se tiene que aprender a orar por las personas. Tiene que aprender a orar por las personas, mi hermano. Y dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿sí? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí están, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto de perdonar? Porque si usted no entiende qué cosa es perdonar, usted va a hacer cosas que no se dan cuenta, que no sabe lo que hace. Y por eso la gente se muere.
Imagínense cuánta gente se ha muerto y no sabe por qué. Nunca supieron por qué. La gente no sabe por qué, porque no saben lo que hacen. Y entonces por eso dice, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Imagine que la gente se ha acostumbrado a odiar. La gente se ha acostumbrado a odiar. A odiar. Imagínense que la gente que tiene odio quiere manejar este país. La gente que está llena de odio quiere gobernar este país. Gente que tiene bastante odio y que es de labios mentirosos. Nosotros no podemos dejar que el país caiga, ¿entiende? Tenemos que orar siempre, porque a mí me dicen que no me meta yo en eso. Les digo yo, si es que esa es mi tarea, les digo yo, es cuidar nuestra nación. Nosotros tenemos la capacidad de cuidar este país. Tenemos esa capacidad cuando nosotros oramos, porque sabemos que ellos no saben lo que hacen. No piense que son personas que hacen eso. Lo hacen los demonios que están en ellos porque están en tinieblas. Ellos aman, ellos sienten que el odio es su vida. Ellos no pueden vivir sin odiar. Ellos no pueden estar así sin odiar. Están acostumbrados al odio. Y por eso dice que esta es la condenación. Eso es lo que se le llama el infierno. El infierno es no poder perdonar. ¿Entiende? Y mire cómo dice, ¿ve? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, ¿eh? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahí está, ¿eh? O sea, lo que no quiere la gente mala es perdonar. Aborrece la luz. Así es. La gente mala lo que no quiere es perdonar. Aborrece la luz, aborrece a Jehová, aborrece a Dios. Imagínense, y dice, ¿ve? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso yo antes me preguntaba que por qué habían crucificado a Jesús, ¿verdad? Si Jesús es Dios, si Jesús es Jehová. Jesús solo vino a demostrar cómo son los sentimientos de los seres humanos. Y que uno tiene que ser una persona muy prudente, porque convive en medio de criaturas que son animales. Sí, que son animales, hermano. Le aseguro que usted puede tener un vecino que pasa vigiando a qué hora sale usted de su casa para meterse a robar donde usted. ¿Sí? Todo el mundo tiene un vecino. ¿Sí? Y usted dice, bueno, tengo que acostumbrarme al diablo, dice usted, ¿verdad? Sí, es terrible, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que hacer usted? Es orar y ser prudente, como dijo Jesús. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes. ¿Sí? Entonces usted aprende, dice, bueno, si este diablo es tan astuto, dice usted, yo voy a ser todavía más cuidadoso. Voy a ser más prudente. ¿Sí? Y por eso dice, el verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire, por eso usted, si usted es una persona que perdona, a usted le gusta la palabra. Si a usted no le gusta la palabra, usted no perdona. No perdona. Si a usted no le gusta la palabra, usted es una persona que no perdona. Usted es una persona muy resentida, que ama las tinieblas. Por eso dice el 20, mire, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sí? No le gusta que le digan nada. Yo por eso soy duro con la palabra, con esa gente, hermano. Porque a mí me reclaman, ¿por qué yo soy tan duro? Y les digo yo, si es que no hay otra forma, dice la palabra. Jesús era duro con las personas que eran demasiado de rebeldes. Y por eso Jesús hablaba palabras muy hirientes,
porque no se enfrentaba a las personas directamente, sino a los demonios que los poseían. Y eso es lo que sucede. Y mire cómo dice el 21, mas el que practica el perdón, mire la verdad, que es la misericordia, mire, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí están. Si a usted le gusta la palabra, usted es una persona sincera. Así es, si le gusta la palabra. Usted es una persona muy sincera, si le gusta la palabra. Si no le gusta la palabra, no le gusta perdonar. No le gusta perdonar. Si a usted no le gusta la palabra. Por eso usted tiene que oír la palabra. ¿Para qué? Para demostrar de que usted no es una persona que ama las tinieblas. ¿Entiende? Que ama las tinieblas. Por eso dice el 21, dice, más el que practica la palabra, mire, el perdón, vamos a decir, porque la misericordia y la verdad se encontraron. Viene al perdón para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está. Mire, eso es lo que nos identifica como buenos cristianos, que nos gusta la palabra. Nos gusta la palabra, sí. Mire cómo dice en Mateo capítulo 23, verso 33. ¿No? Mire que Jesús hablaba y era duro Jesús, porque se enfrentaba a criaturas que tenían un odio desmedido, criaturas que no tenían misericordia para nada, gente llena de demonios, hermano. Y Jesús era despiadado cuando hablaba. Dice el verso 3, serpientes, generación de víboras, dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí están, ¿eh? Ellos no sabían cómo salir del infierno. Ellos vivían en medio de los malos espíritus, pero ellos no sabían cómo. Y es que uno, para vivir en luz, tiene que aprender a perdonar. Tiene que aprender a perdonar. ¿Para qué? Para que Jehová lo proteja. De ese modo usted va a enfrentar la muerte, va a enfrentar a los enemigos, va a enfrentar a todo. Jesús enfrentó a todo en la cruz. Y la muerte lo agarró, lo abrazó, lo metió en la tierra y se salió, se escapó. Así es. Por eso usted tiene que aprender a perdonar. Si usted se resiente o se pone a discutir con la gente que está alrededor suyo, usted va a sufrir. Usted va a sufrir. Por eso Jesús decía, esta es la condenación. La condenación es el infierno. Es ver personas como tienen tanto odio, ¿verdad? Por eso cuando usted mire ese montón de gente que odia al presidente, ese es el infierno, ¿no? Ese es el infierno. Y hay gente aquí que duda todavía, ¿sí? Que dudan si eso está bueno o no está mal. Que es culpa del gobierno. No. Es el infierno, mi hermano. Es el infierno, que no haya cómo volver a tomar este país. Así es. Porque antes podía hacer y deshacer como él quiere. Por eso cuando alguien me habla mal del gobierno, del presidente, digo yo, esta gente está en la oscuridad, está bien resentida. Y por eso Jesús les decía, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí está, ¿sí? Eso es el infierno. Y escapar de ahí, esa es la tarea. ¿Cómo? Aprendiendo a perdonar. Mire cómo dice en Primera de Juan. Mire cómo dice aquí en Primera de Juan. Capítulo
1 del libro de Primera de Juan. Capítulo 1 de Primera de Juan, verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y lo anunciamos. Dios es luz. Ahí está. Mire, ¿qué es Dios? ¿Qué es Jehová? Es amor. Jehová es luz. Jehová es amor. Mire. Y no hay ningún resentimiento en Él. Ahí está. No hay ninguna tiniebla en Él. No hay ninguna tiniebla en Él. Oiga bien, Dios es luz, Jehová es bueno, Jehová es maravilloso, Jehová es bueno, Jehová es maravilloso. Oiga bien, y por eso dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios no está resentido con nadie, mi hermano. Cuando usted mira todo ese odio que la gente tiene y no saben ni por qué. Imagine odiar al presidente y les digo yo, bueno, ya les arrancó un pedazo a ustedes. El presidente los mordió. ¿Qué les hizo? ¿Les pegó alguna fajeada? No, es puro odio. Imagínense que es un odio, pero de los demonios, terrible. Y le van a decir que son cristianos. Hay gente que dice que es cristiana, oiga bien, que es cristiana y resentida con el gobierno. Imagínense, eso es increíble. Es gente con malos espíritus como los fariseos. Y mire cómo dice el capítulo 1, verso 6, dice, mire, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Ahí está, ¿no? Si nosotros peleamos, si nosotros nos resentimos, estamos en tinieblas. Por eso usted cuando mire a esa gente, mire la manifestación de los demonios, que son demonios completos. Es un odio desmedido terrible. Ellos quisieran destruir a todo el país. Ellos quisieran meterle fuego a esta nación. Nosotros no podemos someternos a los demonios, a la gente mala, no podemos someternos. Nosotros conocemos a Jehová y nosotros servimos a Jehová y nosotros caminamos en luz. Y mire cómo dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Sí? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está. ¿sí? Ahí está. O sea, uno no se debe de resentir. Mire cómo Jehová está poniendo música allá arriba, ¿verdad? Esa es la música, es bonito estar acostado y oír esos sonidos. Eso es bonito, ¿verdad? Tenemos la música del cielo, ¿verdad? Y por eso es bonito. Es Jehová el maravilloso Dios, ¿entiende? Por eso este país nosotros tenemos que cuidarlo. Usted dígale a la gente, no se resienta. Si usted está en oscuridad, usted se va a resentir. Así es. Si usted es persona de la oscuridad, usted se va a resentir, digamos. Pero el que anda en luz va a aprender a perdonar. Sí. Por eso cuando mire al diablo, solo salúdelo nada más. ¿Sí? Porque Jesús dijo que usted no tiene que saludar solo a sus hermanos. Si para que Dios lo bendiga, dice que hay que saludar a los enemigos. Dice. O sea, salude al diablo y dígale, ¿cómo está Satanás? ¿De dónde venís? Dígale, ¿verdad? Así es. Imagine que usted va a convivir con personas que son malas, de verdad, malas, con animales completos. Sí, esa es la madurez del cristiano. Decir,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Qué le parece? Por eso uno tiene que aprender. Mire cómo dice el capítulo mismo de capítulo 3, mire. El capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9. Mire qué interesante. Siempre llueve, ¿verdad? Cuando la palabra está. Jehová así le gusta. Es que la gente tiene que lloverle la palabra, hermano. La gente no le gusta esta palabra, pero esta palabra sí es de luz o tinieblas. O caemos en la luz. Como Jesús decía, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dice el 2.9, mire. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ahí está, mire. Cuando mire a un cristiano aborreciendo el gobierno, el presidente, dígale, sos un demonio, dígale. Sos un demonio nada más. Un demonio cristiano nada más. Así dígale. Cuando usted mira que una persona habla mal del presidente, diga, sos un demonio, porque es una persona, el presidente. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Sí? O sea, miles de cristianos mentirosos que hay en la tierra. Y donde mire un cristiano, eso no es inconcebible que un cristiano esté en contra de un gobierno, hermano. Increíble. Porque Jehová es el que sustenta los gobiernos. Y Jehová también desvanece los gobiernos. Y mire cómo dice el 10, ¿eh? El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Para qué hay que perdonar? Para no tropezar, para no enfermarnos, para que no nos vaya a agarrar el diablo. Para eso es que hay que perdonar, andar en luz, para que el diablo no lo atrape. Sí, pero dice el 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí está, ¿no? O sea que hay gente que no sabe lo que hace, está cegada totalmente, tiene un odio desmedido, pero si usted ora por ellos, usted lo va a vencer. Si usted ora por ellos, usted lo va a vencer. Jesús dijo que si nosotros perdonamos, el Espíritu de Dios iba a fluir por nosotros. Él decía, el que beba de esta agua, será en él una fuente que salte para vida eterna. Por eso usted tiene que aprender a perdonar, porque la vida eterna, Jesús lo explica ahí, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recuerde que la gente tiene demonios y la gente no sabe lo que hace. No son las personas, la gente tiene malos espíritus y pelear contra esos malos espíritus es orando, como decía Jesús, ¿verdad? Pero le voy a leer el capítulo 3, mire qué bonito, ¿eh? Verso 14 dice, el 13, mire. A nosotros no nos quiere la gente. No espere que la gente lo va a querer a uno. No, no. El que nos quiere verdaderamente tiene el Espíritu de Jehová. El que nos quiere tiene el Espíritu de Jehová. Pero el que no nos quiere, ya se sabe. Mire cómo dice, ¿ves? 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahí está, ¿no? ¿Qué le parece? Usted no extrañe eso, ¿verdad? No se asuste cuando le salga el diablo. No se asuste. No, ¿cómo está Satanás? Dígale, ¿verdad? Le sale Satanás y le sale el diablo juntos. Ahí se corra, pues, ¿verdad? Corra. Pero usted tiene que vencerlos. Y Jesús lo explica. Mire,
Y por eso dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y dice el 14, mire qué bonito dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Mire, si usted no se resiente, usted va a estar vivo. Pero si usted se resiente y se pone a alegar, se va a morir. Se va a morir. Sí. Y por eso dice, ¿ve? En que amamos a los hermanos, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerto. Miren, ahí está. O sea, esa gente está expuesta a morir. Todo el que tiene odio, todo el que discute, está expuesto a morir. Sí, todo. Y dice el 15, ¿ve? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí está. ¿Sí? Sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Mire cómo dice en el libro de Mateo, capítulo 5, cómo se enfrenta a ese problema. Mire, ¿sabe por qué? Porque esos demonios solo el Espíritu Santo los puede controlar. Mire, los pueden zancochar a todos, pueden matarlos a todos los que andan revueltos ahí, y no se va a componer el problema, porque ese es el problema que tiene Israel. Mire, Israel tiene enemigos durante miles de años. Israel no sabe cómo resolver el problema de ellos, y nosotros somos una copia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene a los filisteos que los odian. Los odian. Y por eso es que el pueblo de Israel solo se defiende y se defiende y se defiende. Sí. Pero ellos no saben cómo resolver el problema. Y es que uno tiene que perdonar para que el Espíritu Santo fluya de nuestras bocas. Sí. Como dice el verso 43, mire cómo dice, ¿ve? Así vive el pueblo de Israel, ¿ve? Tiene este gran problema. El verso 43 dice, ¿ve? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así es, mire. Así era la ley. Así vive el pueblo de Israel. Y nosotros somos una copia del pueblo de Israel. Tenemos a los endemoniados, a las ratas, como yo les digo, que quieren destruir nuestra nación preciosa. Así es. Tenemos las ratas y usted las va a ver cerquita de usted. Sí. Y mire cómo dice, ¿ve? Pero Jesús explica cómo vamos a resolver ese problema. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahí está, ¿ve? Tiene que saber que esas personas lo que tienen son demonios. No se resienta con ellos. No se resienta. Son personas endemoniadas totalmente. Totalmente endemoniadas, llenos de odio. Y esa es la madurez del cristiano. Y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque usted tiene una gran madurez cristiana. Eso se llama vencer la muerte. Eso se llama vivir eternamente. ¿Entiende? Y dice, ¿ve? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, dice. Bendecid a los que hablan mal de vosotros. Haced bien a los que os odian. ¿Sí? Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? ¿Sabe para qué existe toda esa maldad? Para que seamos perfectos, como dice el verso 48. ¿Sí? El 47 y 48. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está, ¿no? Para eso es, para ser nosotros perfectos. Tenemos que ser perfectos. No nos resintamos. Usted no se resienta con toda esta gente, hermano. Ore por nuestro buen presidente. Ore siempre. Y al que lo mire resentido contra el presidente, dígale,
Calmate, Satanás. Jesús le decía a Pedro, Satanás. Satanás, porque una persona arrepentida es mentirosa. Todo el que es resentido, dígale Satanás. Y si le gusta el pisto, dígale, ya te conozco. Yo conozco un familiar tuyo, dije, que se llama el diablo, que era Judas, sí, que por 30 piezas de plata vendió a Jesús. Sí, por 30 piezas de plata. Mire, yo he visto familias, hombres que compran seguros de vida para la mujer y de repente aparece el hombre que lo matan, hermano. Sí. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no sabe dónde está el enemigo. Sí. Uno tiene que orar, tiene que saber que le va a aparecer Satanás, el diablo, y orar y decir, Jehová bendiga a este Satanás. Sí. Porque hay que bendecir a los que os maldicen. Usted no se puede dormir hasta que logre ser perfecto. ¿Cuándo va a ser perfecto? Cuando diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que le va a hacer perfecto a usted. Esa es la frase sublime de Jesús. Ahí lo tenían rodeado todos los malos a Jesús. Sí. Y repartieron entre sí sus vestidos, dice, y echaron suerte. Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Por eso el pueblo de Israel no ha podido vencer a los filisteos. Y nosotros tenemos que lograrlo. Amén. Orando siempre, siempre ore. Dígale a la gente buena, ¿le gusta la paz a usted? Ore por las ratas, porque aquí no les vamos a llamar los filisteos, sino las ratas violentas. Sí. Mire, esas son animales que le meten juego a cualquier negocio, a cualquier cosa. Sí. Son animales despiadados, sin misericordia. Y el pueblo de Israel no los ha podido vencer y que tienen una tecnología que usted no tiene idea, los israelitas. ¿Y nosotros qué? Aquí no pasamos de tener control remoto para ver televisión. Sí. Y celulares para el chisme. Sí. De eso no pasamos. Sí. Pero tenemos la gran ciencia del Altísimo, que es amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, haced bien a los que os odian. Póngase de pie. Aleluya. Gracias te damos. Poderoso, maravilloso Dios, eres bueno. Tu bondad permanece para siempre, Dios. Gracias. Gracias por este país de Honduras, Padre. Lo vamos a cuidar, Padre, con todo nuestro corazón. Bendiga al gobierno, Padre. Tenemos que cuidar esta nación tan maravillosa, tan bonita, Padre, que la puso en medio de 2 océanos grandes, tan preciosos. Te adoro, Jehová, por su misericordia, por su bondad, oh Dios. Usted es bueno. Usted es grande, Jehová. Este país es precioso. Guárdelo. Guárdelo de toda manifestación de espíritus malos, Jehová, que rodea esta preciosa nación, que persigue, que destruye. Hurtar, matar, destruir es la idea de los malos espíritus, Jehová. Pero tu espíritu tiene que inundar, Padre, como esta lluvia con granizo, Padre. Tiene que inundar esta nación, Padre, tan perfecta, oh Dios, que la hiciste. Te amamos, Jehová. Tú eres el Dios de Honduras, Jehová. Honduras es de tu nombre. Por eso tu nombre es anunciado, para que sea la